Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la fase 4 de No Runner en Amur. Amur, Amur, Amur. Que es un mapa tan difícil, ¿cierto? Y que debo reconocer que a mí me gusta bastante. Así que no me ha sido tanto problema el volver a recuperar lo que había avanzado, ¿cierto? Y darle para adelante. Ya estoy muy cerca de cumplir con lo que iba. Tengo que ir a Chernocamex, eso sí, y reparar algunos puentes por ahí y recuperar el garaje para poder llegar a lo que iba, que era casi como el 50 y algo por ciento. Y ya voy en un 35, así que cuando ya llegue a lo que tenía, voy a retomarlo directo en cooperativa, así que ténganme paciencia, ya que estaba bien centrado en lo que es la fase 13. Y aparte estaba en paralelo recuperando el progreso de la fase 4. Así que hoy día vamos a hacer un encargo que no lo había realizado, pero lo voy a hacer en solitario, que se llama Reserva Estratégica, aquí en el mapa Cosmodromo. Acabamos de salir del taller. Y el encargo dice, iré directo al grano. Hay unos cuantos remolques desperdigados por la zona que necesito que traigas de vuelta a la ciudad. Si lo haces, te ayudaré con la plataforma de lanzamiento. Trato hecho. Entrega en la ciudad 3 remolques de suministro, que son los típicos remolques con cortinas que solamente se pueden ver y transportar cuando hay contratos o encargos que lo requieren, porque en la tienda de remolques nunca lo van a poder comprar. Aquí tenemos uno, que es donde está este SIG 5368 ahí enterrado en el hielo, y el otro está aquí, cerca de las granjas congeladas aquí, y el otro está en la plataforma de lanzamiento, aquí, justo al lado de un remolque de mantenimiento. Así que pretendo con el Six, ya que este es el camión de la fase, obviamente va bien en todos los caminos, así que por eso lo voy a utilizar, sobre todo para sacar este remolque, que es el más complicado en realidad de transportarlo. Así que me voy a ir aquí a buscar este primero, ¿cierto? Me voy a devolver. Vamos a venir por este camino y vamos a pasar a buscar este otro remolque, ¿cierto? Que está aquí en el hielo. Después vamos a salir por esta zona, vamos a meternos a este lago congelado y vamos a tratar de encontrar la forma aquí de tomar este camino y poder llegar a lo que es la ciudad. Así que vamos a buscar el remolque que está aquí cerquita. Como en el Six lo tengo lo más básico posible, ni siquiera le puse la vaca con combustible extra. ¿Por qué? Porque quería verlo tal y como es este camión, ¿cierto? Que trae ese busca camino ahí en el techo, para choque original. Y es más o menos como lo vamos a ver en el próximo Roadcraft, que también va a estar presente este camión ahí en ese juego. Así que, por lo que estuve viendo ahí se ven unas imágenes transportando con un remolque de quinta rueda, una maquinaria. Se ve así, simplecito, sin vacas ni cosas extra en el techo. Así que quise utilizarlo en esta ocasión así. Espero no quedarme sin combustible, porque ahí sí que voy a arrepentirme de no haberle puesto la vaca, pero a pesar de que este camión es grande, poderoso, no consume tanto combustible como otros. Así que en ese sentido por ahí me quedo un poco más tranquilo. Y sí, bueno, si quedamos tirados voy a tener que eh, recurrir a otro camión para ir a repostarlo. Ah, queda muy lejos. Ahí con el castrante acercamos el enganche y ahora lo podemos acoplar. Nos vamos entonces. El otro remolque lo vamos a llevar con el cabestrante a tiro, aprovechar de transportar 2 remolques al tiro en un solo viaje, a ver si es que resulta, porque a veces no es tan fácil, sobre todo que estamos en Amur, así que hay que tener todo presente.
También contarles, si ya van en este punto del video, contarles que voy a hacer una serie mod, eh, de un mapa mod me refiero, con vehículos mod y del juego, así que para que sepan, ya que la fase 4 está, a pesar de que me falta la mitad, eh, no creo que me demore mucho en realidad, y la fase 14 llega en octubre, así que tengo un tiempo extra en este mes de septiembre, así que voy a hacer una serie mod de un mapa de Remo 666, que es un modder creador de mapas muy bueno. Ya he hecho algunos de los de él, así que elegí uno por ahí, no me recuerdo el nombre en este momento, pero se los voy a dejar ahí en el muro del canal. Les voy a dejar algunas imágenes que tomé mientras descubría el mapa, porque ya lo tengo descubierto. Está bien interesante y tampoco es muy largo, así que un solo mapa tiene alrededor de 10 contratos, y encargos tiene como 10 también, así que no es muy trabajado en cuanto a los viajes que vamos a tener que hacer, pero la verdad es que está muy bueno el mapa. No lo había visto, yo lo descubrí mientras, antes de empezar a grabar este video, lo estuve viendo, así que y ahí les voy a compartir unas imágenes en el muro del canal, así que atento, y pronto ya la vamos a estar comenzando. Apenas pueda empezar lo voy a hacer para que vean el mapa. Va a ser obviamente un recomendado, así que ahí el que quiera jugarlo lo puede jugar también. Aquí voy a ver bien por dónde puedo pasar con el camión, porque como el camión es grande, yo creo que voy a tener que meterme por el bosque, como lo hago con el Tatarín. A ver, si por aquí que esté más ancho puedo pasar. Este remolque que vamos a buscar ahora es el más complicado de sacar, porque está muy mal ubicado. Aparte que justo está con un camión ahí que hay que entregar ahí en las granjas congeladas. Así que hay que tener cuidado. Hay una laguna que está congelada. Ustedes saben que el hielo se rompe y ahí empiezan los problemas. Y aparte que aquí la nieve es bien espesa. Y estas ramitas que están ahí eh, se ven inofensivas, pero son bien malditas porque frenan bastante los vehículos. Incluso de repente los dejan atascados. Así que quien esté jugando a muro, ojo con eso. Esta es la forma más práctica de llegar aquí al camino. Sin problema, aunque me estoy desviando un poquito. Creo que me voy a tirar para acá, porque en la zona de ahí hay mucha roca, entonces no va a poder pasar. A ver si esta ramita hacen pero maravilla. Voy a engancharme a un árbol, mejor para ayudarme. Porque si no me voy a demorar mucho. A ver si puedo usar para allá. No, como estoy del camino aquí.
Voy a seguir recto, recto yo por el camino. Este es el camino, exactamente. Y doblamos a la izquierda, que no se nos vaya a enganchar el remolque, no vaya con el árbol. Y aquí empieza el lago congelado. Espero no quedar atascado. Como este camión es pesado. Así que le vamos a poner hot power. Lo bueno que se rompe pero no se va hundiendo al tiro. Ya un segundo paso por encima, ahí ya nos vamos al fondo, pero al pasar de un tirón no se hunde el tiro, así que por lo menos permite que uno pase. El remolque está ahí atrás de esa roca, de esa isla que hay ahí. Bueno, aquí va quedando marcadito el camino. Ahí está el remolque, ¿eh? Ya, un segundo. Un segundo. Ya. Ahí está el Six. Voy a aprovechar de empujar el tiro remolque un poquito hacia el lado para poder engancharlo con el canestrante. Y que no se nos enganche con el camioncito. Ahí viene. Y ahora nos vamos por aquí. Se pone un poco pesado igual la nieve. No todo puede ser tan fácil. Pero es la forma más práctica de llegar al pueblito a entregar estos remolques. Vamos, Six, yo confío en ti.
entre medio de estos árboles para entrar a esta inmensa laguna, pero hay que pasar por aquí. Es que si no se nos enganchan los remolques, no. Ya pasó uno, el otro. Ya pasó también. Esta laguna es bien rara, parece que fuera como una laguna de sal porque se ve blanco al fondo. O sea, bueno, en realidad celeste, pero se ve ese fondo blanco que es típico de una laguna de sal. Y nos vamos a ir lentito, lentito. Cosa cruzarla, tenemos que llegar ahí al otro lado donde se ve la roca grande ahí al fondo. Ahí ya vamos a tocar tierra firme entre comillas. De lo que he logrado recuperar de progreso avanzando, voy en un 38%. Así que me falta un 12% todavía, más o menos voy a llegar al 50%, que era, si mal no lo recuerdo, lo que ya, 52, 53 por ahí. Así que pronto ya vamos a estar ya con el progreso que tenía al día. Vamos a poder retomar lo que son los directos y los cooperativos que tanto me preguntan, ¿cierto? Si voy a jugar cooperativo. Si pierdan cuidado que ya vamos a volver. Y atento ahí a las noticias que voy a traer de la nueva serie mod que voy a realizar aquí en el canal. También tengo toda la intención de grabar farming, pero no he podido, así que apenas puedas también voy a traerle un nuevo episodio de farming. Y del otro juego no sé si vuelvo a grabar de, por ejemplo, de Pacific Drive o de el Trucker Logistic, de Fermus, que son juegos que en realidad son casi la mayoría son de Aerosoft y no trae ninguna actualización, eso es lo malo, y todos los juegos tienen detalles que molestan. Entonces eso me quita un poquito las ganas de querer grabar de esos juegos. Me refiero a Truca Logistic, a Ferbus, a Turibus, a On The Road. Ahora hace poquito salió un juego que lo mostró mi amigo Efren, que es Forklift 24, de grúas carretilleras le llaman. Acá nosotros le decimos Yale o grúa horquilla, y también es de Aerosoft. Se ve bien, pero con tan solo hecho de ser de Aerosoft ya me da un poquito de desconfianza. Aquí el chelito está más blandito, entonces fíjense que va haciendo un forado ahí. Pero ya estamos por topar tierra firme, aquí ya estamos llegando. Y como ven ya apareció el icono ahí del punto de entrega y el otro remolque que está para ese lado por allá. Aquí vamos a topar tierra firme, entre comillas. Vamos a ponerle un poquito más de power.
Pero que me alcance el combustible por último para llegar al pueblo. Ahora vamos a tomar un camino que hay aquí, que nos va a dejar casi en el pueblo. Pero para eso tenemos que irnos por la línea del tren. Ahí se ve el camino. Espero alcanzar a llegar con estos remolques porque lamentablemente me está surgiendo un problemita justo ahora, así que tal vez no pueda seguir grabando. Pero bueno, tendré que hacer una segunda parte del video, ¿eh? Lo siento amigos, pero necesito apagar. Pero voy a tratar de avanzar un poquito, a ver si es que puedo. Un poquito más. Voy a pasar los remolques. Vamos a sacar una foto aquí. Ustedes saben que siempre cambio el horario para que se vea bien el vehículo. En realidad lo coloco como si estuviera súper clarito. Ahí. Alcanza a llegar a la casa. O sea, al lugar donde hay que entregarlo. Aparte que me va a quedar sin combustible, así que fuera de cámara tengo que traer otro otro camión para acá para repostarlo. Bueno, ese era el sacrificio, ¿cierto? De no colocar el vaca. Pero quería usarlo así. Ya, aquí hay que entregarlo. Vamos a soltar el de atrás. No me acuerdo si desaparecen o no. No desaparecen, pero
no es necesario que quede dentro del cuadrado, entonces vamos a sacarlo para poder validar el otro y que me lo descuente, cierto, ahí del contabilizador. Vamos a entregar este y me aprovecho entonces de despedir. Disculpen este inconveniente, pero tengo que hacer y voy a tener que apagar. Así que un gran abrazo y atento a las noticias de la nueva serie Mod. Cuídense mucho. Chao, chao.